1 de la vesprada i 37 minuts. Tornem a demanar disculpes als oients per les interrupcions en la nostra programació a l'inici d'esta segona hora. Encara estem intentant recuperar-nos, sobretot jo, del cor, Però bueno, sembla que tot està restablert i ja tenim l'ocasió per a saludar a dos bons amics, com són Edu Francesc. Hola, Edu, bon dia, com estàs? Bon dia, Quique. Gràcies per vindre, home, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Jo t'havia promès que tornaries pronte. I he tornat pronte. I has tornat pronte, Que siguin moltes. I a Juan Carlos Crespo vaig a demanar-li, per favor, poseu-se prop del micrófono, arrimeu-se bé. Juan Carlos, bon dia, ¿cómo estás? Buenos días, Quique, ¿qué tal? Buenos días, me alegro mucho de teneros a los dos aquí, y además tan cerquita. Yo creía que erais competencia. No. Bueno, podríamos haber sido competencia, pero mejor unirse, ¿no? Claro que sí, porque además de ser muy buenos los dos en lo vuestro, y doy fe porque sé de lo que hablo, además de ser muy buenos en vuestro trabajo, que es la fotografía, con Edu ya hablamos de su grandísimo talento para la fotografía documental y periodística, pero no había tenido la ocasión de hablar a los oyentes de la comarca de quién es Juan Carlos Crespo, porque también es un excelente fotógrafo. Yo creo que habéis sido, además de ser buenos fotógrafos, sois inteligentes y os habéis juntado, porque tenéis en marcha un proyecto llamado Business View, del que yo quiero que hablemos hoy a todos nuestros oyentes. Hoy, cualquiera que tenga un ordenador y lo utilice a nivel de usuario, informática a nivel de usuario, conoce los servicios de Google. Uno de ellos es el Google Street View, vista real de las calles de los municipios. Pero esto del Business View es un proyecto que estáis desarrollando y que utiliza este soporte, el Street View, ¿para qué? Contadnos. A ver, Juan Carlos, tú mismo. Pues te cuento, el Business View es la versión comercial de Street View. El Street View ha tenido tanto éxito que solo faltaba entrar dentro de los comercios, ¿no? Ibas caminando por la calle y decías, es que me falta entrar aquí y ver cómo es esto por dentro. Cuando te decían, oye, y para ir a tu casa, entra en el Street View, claro, y vete siguiendo la calle, y cuando veas el número 5 te harás una idea de cómo es hasta la finca, ¿no? Exacto. Y la gente ya ni se perdía, claro, los usuarios del Street View. ¿Qué pasa con el Business View? Pues bueno, ahí estamos nosotros los fotógrafos de Google, ¿no? Para fotografiar el interior de empresas, de edificios públicos, cualquier negocio, cualquier tipo de edificio, no viviendas privadas, pero bueno. Digo yo, Edu, cualquier persona no puede ser fotógrafo de Google, ¿verdad? Bueno, supongo que deberá conocer muy bien su profesión, ¿no? És un procés llarg, sí. És un procés complicat, és un procés que porta molt de temps, hores d'estudi, hores de pràctica. Google, a més, és molt en el control de qualitat, és molt exhaustiu. I bueno, qualsevol podria formar part, bueno, qualsevol pot intentar-ho, en veritat, però tens que necessites un material específic, tens que saber molt sobre fotografia panoràmica també, tens que saber molt muntar panoràmiques, és una cosa que tens que haver estat treballant en ello abans de poder accedir. Una persona de peu que vulgui ser, pues bueno, podria ser, perquè tot el món pot arribar a ser qualsevol cosa, però ja que tindré experiència. Clar, ja que tindré experiència, perquè el procés és molt llarg, molt complicat i molt lent també. Suposa que passa com en el cinema, per exemple, qualsevol xic templat o xica guapa que resulte o que done davant de la càmera sí que pot anomenar-se actor. El que passa és que normalment per a fer un bon càsting i a l'hora de triar hi ha que tindre en compte moltes coses. Vosaltres ja porteu molts anys en el món de la fotografia. Jo crec que a pesar de ser joveníssims, perquè sou molt joves, sou grans mestres ja de la fotografia, els dos, i ho dic jo perquè ho penso així, no estic fent-vos la rosca ni res, jo conec el vostre treball i a més m'agradaria que la gent comprove el que estic dient, perquè si fora mentira el que estic dient o no fora una realitat, jo quedaria molt mal. Què podria fer una persona per saber quin és el vostre treball i què esteu fent? Edu, ara mateix qualsevol persona que vulgui saber un treball vostre de Business View, del vostre projecte Business View a través de Google, què hauria fer? Vale, bueno, jo te conto, mira, ara pot entrar de moment estem en diversos projectes, en diverses coses fent. Ara la gent pot entrar a València 360, val? Que és el projecte que, bueno, està obert ara mateix, perquè nosaltres, te fico en situació, nosaltres veníem de treballar independentment fins que es van juntar un dia i van dir, bueno, fem força, fem els dos cap al mateix lloc en vez de fer competència, val? La idea és, pues això, bueno, la gent pot entrar a València 360, pot veure els comerços i si necessita qualsevol informació i tindrà tota la informació de comerços, de telèfons que per a contactar amb nosaltres. La nostra idea és un poc, vulguem mostrar al món, no? tot
tots els comerços, tota xàtiva, no? Perquè esto pot tindre comerços, poden ser coses també de monuments, no? És una idea que tindrem a llarg plaç, però que està ahí, anem a començar a fer ja. I pues, bueno, un poc va d'esto, de mostrar al món els comerços de Xàtiva, no? En general, i... Sí, sí. Bueno, vosaltres, vostra radiacció esteu treballant ara a Xàtiva, però vosaltres podeu treballar allà on se vos requerisca, ¿no? Pero supongo, Juan Carlos, que esto es tan sencillo como cualquier persona que tiene un negocio, que quiere darlo a conocer, que permita a los clientes a que, utilizando la tecnología de Google y el Street View, pueda acceder a un establecimiento y verlo incluso en una panorámica 360 grados desde dentro mismo, ¿no? Claro. Y además la ventaja de esto del Street View y de Business View, a ver, ellos no han creado la fotografía panorámica, esto es algo que ya está inventado hace muchos años, pero la novedad es que al poner tu nombre en Google o en Google Maps, la visita virtual va a estar ahí dentro, por lo que es más fácil entrar a la visita virtual que te damos desde Google que a tu página web. O sea, por ejemplo, imaginemos que Extra Radio quiere aparecer en Street View, quiere formar parte del proyecto Business View. ¿Qué ventajas tendría Extra Radio de que cualquier usuario de Google en todo el mundo pueda hacer una visita virtual al interior de esta emisora? Claro, pues, piensa que al poner vuestro nombre en Google, en la página principal, en las búsquedas principales, el ver interior te salta en la parte de la derecha ya directamente. Ya pulsarán y ya estaremos aquí dentro con lo que estamos viendo ahora. Además de en Google Maps, en Google Plus, que es la red social de Google. Esto se puede incrustar también luego en Facebook, en cualquier página web. Es igual de fácil de compartir que un mapa de Google. Cualquier página web tiene un mapa de Google en su página de contacto. Ahora te ofrecemos la visita virtual. És a dir, Edu, és com una visita virtual, és com jugar al Second Life, no? És com estar en un altre... o sigui, viatjar virtualment a un lloc. Correcte, és com una realitat augmentada, no? O sigui, tu arribes i directament claves. A més, en moltíssimes novetats, no? Perquè, per exemple, restaurants, per ficar-te un exemple, inclús podes reservar taula, la que a tu t'agrada la tauleta que està a la terrasseta... Com que l'estàs veient, com que l'estàs veient, tu estàs veient el restaurant, cliques i pots reservar la taula. Vull dir-te, són moltes coses que a més, no és que només ho mostres, sinó que després tens molts valors añadits que cada vegada van creant-se més. Google cada vegada va creant més coses per a poder funcionar. Això era impensable fa uns anys, és sorprenent. Una passada. No, és una passada perquè és una visita virtual a qualsevol lloc. Ja quan va eixir l'Street View i veies que podies passejar per un carrer de manera virtual i anar comprovant com darrere del 8 va el 10, va el 12 i per l'altra banda el 11, el 13, visitant, veient-les que així hi ha una farmàcia, així hi ha un supermercat. Ara és igual però des de dins. Des de dins, directament. Y Juan Carlos, en un mundo en el que vivimos, en el que la imagen es tan importante, para un negocio mostrar su mejor imagen, supongo que eso se traducirá luego en buenos números de venta y en una mejor incorporación al mercado, ¿no? Claro, a ver, esto es muy importante porque hoy en día que Internet es prácticamente todo gratis lo que te ofrece, el Facebook, el Twitter, las empresas no lo digas muy alto, no sea que... Las empresas se confían mucho, al ser gratis se confían mucho y también dejan muy al lado la imagen de su negocio, ¿no? Por ser gratis, no me toca... No. Aquí está Google Street View y Business View, que por un precio muy económico, y además es un precio para toda la vida, pagas una vez el trabajo y ya está, no tienes que pagar mensualmente, anualmente nada en Google, nada. Y esto lo podrás compartir... O sea, no tiene mantenimiento. Claro. O sea, lo único que te costaría dinero cualquier revisión o actualización, por ejemplo, de las fotografías. Exacto. ¿no? O sea, haces una reforma en el negocio y dices, oye, mira, que quiero que aparezca la nueva imagen que tengo. Pues se volvería a contratar el servicio y ya está. Pero no hay un pago fijo mensual para mantener esta información en Y además Google. que... Tienes que diferenciarte de las otras empresas y la mejor forma ahora mismo en el mercado és Business View. I Edu, això és molt complicat, vull dir, una persona que estiga desvanit, orgullós del seu establiment, se li ha quedat una tenda xula, bonica, visual, que a més hi ha producte que ajuda. Per exemple, se m'ocorreix una tenda d'instruments. Si tu vols vendre instruments, no hi ha res millor que la gent es veja, que veja un piano, que veja un cello, que veja, per exemple, no? O sigui, això és costós, és molt de mal de cap per al propietari de l'empresa que aneu i feu la vostra feina? No, el propietari en veritat és un treball que és in situ, és prou ràpid, sobre una hora i mitja. Tal vegada als llocs molt grans pots estar 2 hores i mitja, però bueno, tu no estàs molestant per a res. Normalment també, depèn del comerç, és un lloc que vas un poquet antes de que obri la tenda, antes de que entre tots els clients, és una cafeteria, vas a hores... Interessa que estiga buit, perquè es veja tot bé, no? Correcte. Diàfano. Correcte. Entonces, per al client és molt senzill, nosaltres passem un dia, fem una sessió, val? Com
en un rato, una hora i mitja, pot estar la sessió perfectament feta i el client ja no té que preocupar-se de res, no? Saber de tu, entre cometes, no? Vull dir-te, saber de tu... Sí, que no molesteu, que no molesteu. Sí, el que tarda uno en col·locar el trípode, les càmeres, fer les fotos en 360... Arribes, fas totes les panoràmiques, totes les fotografies que tens que fer, aproximadament una hora, i després la feina ve a casa. No? La feina després en casa, no? És el procés més lent, en el que tu pues, bueno, tens que muntar, no? Tens que dir els punts, tens que orientar, tens que comprovar que tot estiga correctament per a que se veig el negoci el millor possible. Val? Igual que en l'Street View, en el ratolí, tu avances per un carrer i vas avançant, dins en l'interior d'una tenda, quan vosaltres feu aquesta feina, també se pot anar avançant per dir la tenda i veure si una tenda, per exemple, no sé, una tenda de roba que siga gran, té la part de dona, la part d'home, la part de crio, també se pot anar visitant virtualment la tenda per dins a colp de ratolí. Tots els punts, vull dir, eso ya depende del empresario. Cualquier empresario pues quiere enseñar hasta aquí, quiere enseñar hasta allá, eso claro. No hay ningún problema. No hay ningún problema. O sea, en función de lo que quiera el empresario. Claro, o sea, yo quiero que mi tienda, que es tan grande, que tiene 2.000 metros cuadrados, que sea visitable entera y se vean todas las secciones, se puede hacer. Exacto, ¿no? exacto. Que es un kiosco pequeñito, que solo con una vista en 360 lo tienes todo visto, también. Claro. Y luego también, aunque sea muy grande, también lo estaba comentando antes Edu, con el sistema que también tenemos para reservar mesas. Ofrecemos un menú por si el sitio es muy grande para que el cliente se pueda desplazar, además de puntos emergentes de información. Tú estás viendo un objeto que quieres comprar, una estantería, clicas, te sale la información, puede salir un enlace a la página web para si estás vendiendo online, por ejemplo. Sí. O sea que las posibilidades son infinitas. Y eso lo hacéis directamente vosotros. Sí, o sea, no os encargáis solo de tomar las imágenes, sino que además sois capaces de meter toda esa información, claro. la que el cliente quiera mostrar, ¿no? Claro, nuestra parte es parte comercial, tenemos que vender el producto al cliente, explicar las ventajas, el por qué tiene que estar aquí dentro, luego fotografiamos el lugar, también luego procesamos las imágenes, las enlazamos con el Street View. Y si luego también quiere el empresario pues los puntos de información o un tour un poco más avanzado, también incluimos estas possibilitats. De moment, Edu, què vos diu els clients que ja han contractat el vostre servei i veuen la seva tenda? Jo l'he vist, he vist alguns exemples de la feina que fan, per això parle el que parle. I m'agradaria que podríeu comentar, no sé si ho tingueu permès o no, podríeu recomanar o comentar algun cas concret per a que algun dels nostres oients puga comprovar una de les vostres feines o no s'atreviu perquè, no sé. Bueno, els clients que tinguem estan molt contents perquè, clar, després ho han vist, ells ja ho han comprovat, tu ja els has ensenyat com és un tour virtual, però clar, quan el client ja veu la seva tenda, hi ha casos així en Xàtiva, bueno, no diré ningú per no fer ni propaganda ningú. Exacte, és que no hauria tampoc d'haver-ho preguntat perquè clar, això és molt privat de cada persona, si vol. Però bueno, vas per bon camí perquè tinguem un projecte de gravar empresaris en les seues opinions, vull dir-te, són coses que anirem donant extres, plus extres. Però qualsevol persona que entre, per exemple, en Google Earth, arriba, per exemple, a Xàtiva, amplia els carrers, entra en l'Street View i veu que, com es reconeix quin icono te dona a entendre que en aquest carrer hi ha establiments que, per exemple, estan participant dins del projecte Business View? Bueno, pues de normal, si quieres acceder al Street View, antes de entrar dentro, en Google te aparece el muñequito de Street View de color naranja, que tú al apretarlo, por donde ha pasado el coche de Street View, lo marcan azul. Claro, las calles están de color azul y luego las empresas están con un circulito de color naranja. Ajá. O sea que cuando estemos utilizando el Street View, donde vemos que un establecimiento comercial tiene un circulito de color naranja, es que allí ha entrado algún fotógrafo capaz de ofrecer esto, ¿no? El Business View. Solo tienes que apretar dentro del círculo y ya estás dentro del negocio. Y entonces es como si entraras por la puerta del negocio y lo ves por dentro. Otra posibilidad es ir caminando también por la calle y luego también tienes las flechitas, ¿no? Puedes avanzar por las flechas o pulsando el suelo. Si ves una flecha que se te dirige dentro de un negocio, es porque también está dentro. Es que hay 1000 formas de acceder, eso es lo bueno de esto. Pero eso ya entra un poco en la creatividad de cada empresario, ¿no? Porque vosotros, yo es que estoy alucinado porque he visto trabajos que habéis hecho vosotros, pero por eso no me atrevo tampoco a decir qué establecimientos, pero aquí en Xàtiva ya habéis hecho algunos. Sí. Y es impresionante. Yo creo que uno sí que podría decir, porque además conozco a los propietarios y Juan Carlos creo que lo hizo. Hay una imprenta aquí en Xàtiva que se llama Impresionarte en la calle de las tiendas, de mis compañeros y amigos Andrés Guerola y Tony Gil, y allí estuvo Juan Carlos haciendo pues uno de sus primeros trabajos aquí en Xàtiva. Yo les invito a que entren en el Street View, que vayan a la calle de las tiendas, calle Trobat concretamente de Xàtiva, y entren en la visita virtual a Impresionarte. Y
como el nombre de la empresa, se van a quedar impresionados con el trabajo de Juan Carlos Crespo. Y 3/4 de lo mismo, Eduard Francés. Qualsevol persona, Juan Carlos, qualsevol persona que vulgui posar-se en contacte amb vosaltres, què ha de fer? Puedes entrar en valencia360.com, ahí tenemos toda la información, todas las empresas que hemos ido haciendo aquí en Google. Y luego también, antes de terminar, me gustaría comentar algo porque también es muy importante. No hemos terminado, yo voy preguntando. Vale. Tú no te vas a ir sin decirlo todo, tranquilo. Te cuento, tenemos un proyecto también entre manos, un proyecto muy potente para Xàtiva, que se va a llamar Xàtiva 360, que es, pues utilizando este tipo de visitas virtuales, vamos a crear una guía aquí en Xàtiva. Y podremos ver todo, desde el castillo, además con audioguía y todo, ¿sabes? Que te podremos explicar con nuestra voz cada lugar. Cualquier sitio, monumentos, jardines, todo. La exposición permanente de cualquier museo. Exacto. O sea, la itinerante no, la que va cambiando no, porque claro, había que hacer uno para cada uno. Sí. Pero la permanente, por ejemplo, sí, hacer una visita virtual a través de esta tecnología, la que nos permite el Business View. Puede ser, además, que se puede actualizar porque nosotros hacemos la foto del lugar y luego al poder hacer clic y levantarse el cuadro, nosotros eso lo cambiamos desde casa, desde las oficinas. Entonces, no hay que volver a hacer la foto para actualizarlo luego en una sala de exposiciones, por ejemplo. En la Casa de la Cultura, que ahora está hecha, en la última planta están las exposiciones. ¿La Casa de Cultura también está? Sí, la Casa de También Cultura. podemos recomendar que la gente entre y la visite, la Casa de Cultura de Xàtiva. A la última planta, que están las exposiciones y demás, y eso se puede ir actualizando los cuadros, ¿no? Para mensualmente que la gente vaya entrando y que no tenga que ir allí físicamente, por una persona que sea mayor y no pueda, o que esté fuera de Xàtiva y quiera entrar y verlo, puede hacerlo desde Xàtiva 360. ¿Se figuran ustedes el poder estar también visitando la Casa de Cultura, todas sus dependencias? Por ejemplo, la Casa de Cultura de Xàtiva desde casa, cuando esté convaleciente de un esguince, por ejemplo, a través del ordenador. Pues todo eso y muchas cosas más permite esta tecnologia. Sí, Edu. Per a la gent que, vull dir, també és una manera de, bueno, vaig a veure què m'interessa més, no? I si no m'interessa no vaig. No, per exemple, pots dir, bueno, pues m'interessa molt anar a esta, no? Vull dir, també pot ser un atraient per a anar després físicament al lloc i dir, uau, ara vaig a veure... No? Ja m'he fet una idea de què hi ha, de cap on va, i no faig el viatge. O sigui, vosotros sou un poc el ejemplo de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Exacto. Eso es el ejemplo más claro. La gente es curiosa y si le estás dando esta tecnología va a entrar precisamente. No, es verdad. Solo en Facebook colgas una foto, 1000 visitas. Exacto. Si es un texto, 60 o 70. Les imatges, el món de les imatges. I si les imatges són les que capten les mans i els ulls mestres d'Edu Francés y de Juan Carlos Crespo, millor que millor. Juan Carlos, volver pronto cuando tengáis adelantado el trabajito y seguimos hablando de vuestros proyectos. Perfecto. Porque esto se sabe cómo se empieza, pero no sabes cómo termina. Pero terminará muy bien, seguro que sí. Está garantizado. Seguro que sí. Eso está garantizado. Edu, molt bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres i torneu pronte a la secció d'emprenedors que sempre fem cas a aquestes bones idees. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos de nou. Ja lo saben, per a tots els oients d'Extra Ràdio, Business View és el projecte que han posat en marxa així a Xàtiva i a la nostra comarca els fotògrafs Juan Carlos Crespo i Eduard Francés, o Eduard Francés Juan Carlos Crespo, apoyant-se, recolzant-se en la tecnologia de Google Maps. Gràcies als dos. Gràcies. Muchas gracias a ti. Moltes gràcies, Quique.